compartiendo en este día tan especial, que es el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres y a todas las creadoras, ¿no? Que es el tema principal que vamos a tratar en el día de hoy. Mi nombre es María Celeste Marconi, soy de Argentina, algunos ya me conocen, he dado alguna vez un compartimiento mío con relación a las terapias holísticas de la mirada de Bert Hellinger, que es constelaciones familiares, ¿sí? Que en este caso vamos a estar desarrollando, con la mirada de la creación, ¿no? Esta creación que no solamente viene de una parte biológica, ¿no? Sino también, por eso le decía, felicidades a aquellas creadoras, ¿no? No tanto si son mamás biológicas, sino también aquellas mujeres, en este caso, que han creado diferentes ambientes donde se pueda gestar más vida. Así que felicidades a todas, cada una de aquellas mujeres que se encuentran del país, de algunos países que ya veo. Y qué lindo tema, ¿no? ¿Qué significa ser creadora de vida? Como les decía, ¿no? Ser, no solo crea vida biológica, también crea vínculos, dirección emocional, sentido de pertenencia. Las energías familiares son profundas en este caso, ¿no? Con relación al primer vínculo. Primer vínculo, el primer contacto, ¿no? Recordemos que el nacimiento, ¿sí? Empieza a ser el primer contacto que tiene el bebé con su mamá. La primer parte de donde uno empieza a tener el sentido emocional tan fuerte, por eso a partir de ahí empieza a desarrollarse el ser humano, ¿no? Con diferentes miradas al mundo. Cuando nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, ¿sí? Empezamos ya a tener primeros sentidos, a tener un montón de memorias que luego la perdemos, no la volvemos a recordar, pero está ahí guardada. Lo único que hay que hacer es volver a conectarnos para poder revivirla. Estas memorias, muchas veces, ¿sí? Lo que sucede es que no comprendemos el bien, el por qué o para qué vienen, sino que vamos vivenciando cosas que nos van despertando las sensaciones esas que en algún momento han quedado ahí, ¿sí? Han quedado guardadas. Cuando estamos en ese periodo, ¿no? De ser tan vulnerables, que para poder ir al mundo necesitamos, para poder sobrevivir, necesitamos sí o sí de esa calor, ¿sí? De ese lugar para poder tomar la vida, para poder salir y finalmente desarrollarnos y tomar la vida. Es el primer contacto, ¿sí? Que tenemos con nuestras emociones primarias. Desde ahí empiezan a aparecer, ¿sí? Inconscientemente, somos más grandes, las primeras partes de empezar a comprender qué nos empieza a doler en lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora vamos a tocar un poquito este tema del vínculo, ¿no? El vínculo que genera muchas veces este volver a resentir, en esa etapa donde ya somos más grandes, empezamos a vivenciar el dolor, empezamos a comprenderlo, a querer comprenderla para poder transformarlo, ¿no? ¿Por qué? Para poder transformarlo, para no volver a repetir. Recordemos que esa parte, ¿sí? Esa parte es la que nos viene a traer ese poder despertar. Eso, una de las heridas más profundas que suelen suceder y que suelen pasar y que se vuelven a repetir y a revivir muchísimas veces, es la herida de abandono. ¿Mm? Porque
según ese proceso de desprendimiento con el primer contacto, ¿sí? Va a dejar esa huella profunda en cada uno, ¿sí? Y se va a poder resignificar o no, hasta que el individuo pueda despertar desde dónde viene, qué es lo que hay que volver a conectar para poder sanar esa parte, poder verla, mirarla con amor, sin rechazarla, sin tener ese resentimiento. Recordemos que el resentimiento es volver a resentir, ¿sí? Por eso voy a tomarme un momento para enfocarme bien en esta parte, porque es primordial la parte esta donde la persona empieza a revivir muchas veces esa herida, la herida de abandono, ¿no? Esa herida de abandono que suele aparecer en el vacío, que se empiezan a llenar con otras cosas, ¿sí? En este caso, bueno, la adicción es una de las partes más profundas, ¿no? Donde hay algo que no podemos aceptar, que no se puede resignificar, ¿sí? Y muchas veces aparece desde ahí. Por eso se comienza a abandonar el individuo, no la persona. Al rechazar, al no poder aceptar, no poder llegar al proceso de desprendimiento con, con esa parte primaria de nuestra vida, queda como un dolor muy profundo. Entonces empieza a tener una mirada al mundo que no sirve, que tiene que desaparecer, que tiene que abandonarse y que no es digno o digna de tomar esta vida. Entonces, ¿qué sucede con esto, no? ¿Qué sucede con la parte, en este caso, de la creación? La creación empieza a aparecer, ¿sí? Como algo que no está concebido por ese individuo o ese individuo. No, no voy a hablar tanto de lo que tiene que ver con si es hombre o mujer. En este caso, ambas partes empiezan a tener rechazo hacia esa primer parte de vida, ¿no? Donde tuvimos la primer sensaciones, las primeras sensaciones y emociones con el mundo. Cuando suceden este gran despertar en Alcohólicos Anónimos, en estas comunidades se habla mucho de estos despertares espirituales, ¿no? De despertar de espiritual que comienza a partir de una resignificación, ¿no? De poder ver y poder darle luz, ¿sí? A ese dolor, no evitando el dolor, ¿no? Evitando el dolor, evitando no verlo o rechazarlo, no. Desde ese lugar no aparece ese despertar, aparece desde justamente la entrega. La entrega a qué? Así a todo como fue, así a todo como es, y a partir de ahí poder tener dirección para poder empezar a tomar la vida desde otra mirada y con otra concepción del mundo. Esto es muy principal nombrarlo, ya que la creación, ¿sí? La creación de nosotros, cuando no es tomada, cuando no se puede y se empieza a rechazar el individuo, sea alcohol, sea con drogas, personas, o todo lo que no tenga pulsión de vida, ¿no? Que sea una pulsión totalmente de muerte o en su defecto también que no pueda salir de esas etapas de niño o niña. ¿M? Entonces ahí comienza todas estas sensaciones que sí es necesario poder mirarlas, poder nombrarlas. ¿Sí? Ayer justamente estuve dando una conferencia que hablaba también con relación a todo esto del Día de las Madres, poder nombrar lo no dicho, poder nombrar lo que dolió, poder ponerle palabras, poder ponerle el sentido, qué sentimos, para así poder ver esta dimensión,
¿sí? Desde otra óptica, desde otro lugar. Cuando hablamos de una mujer creadora de vida, la maternidad solamente se enfoca todo como si fuera la maternidad. Y realmente la maternidad es una parte, pero hay muchas etapas de la mujer, hoy por hoy más todavía, que deciden no ser mamás. ¿Mm? O sea, como ahí vamos a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? De estos mandatos, ¿no? De esto heredado, de esto que quizás no era lo que queríamos, pero para poder pertenecer a ese lugar teníamos, y no traicionarlo, teníamos que repetirlo. Entonces ya no nos preguntábamos, ya no nos cuestionábamos, simplemente íbamos en dirección de crear más vida. Por eso ahora, en esta etapa, se habla no solamente de la mujer creadora de vida a nivel biológico, sino que esa mujer que hoy por hoy decide no ser mamá biológicamente, siempre está, si pueden observar bien, esa mujer puede estar tomando, ¿no? Esa esencia de creación que la tiene por naturaleza para crear diferentes cosas en la vida, ¿no? Sea una profesión, sea brindar algo que le despierte adentro esa parte donde tenga que acobijar y pueda estar en conexión, ¿sí? Con esa energía femenina natural, porque por naturaleza ya está, ya está con nosotros, entonces no necesariamente tiene que ser teniendo un hijo, sino que pudiendo establecerse o vincularse en diferentes cosas o en diferentes maneras de creatividad para entregar al mundo, ¿no? A la vida, para entregar al mundo y a la vida. La importancia de entregar al mundo y a la vida es dejar, es poder dejar una semilla plantada, ¿m? Para que otros puedan tomarla y esa parte, esa persona que dejó esa semillita pueda crecer a través del tiempo, más allá de la presencia de esa persona en este mundo, pero deja ya una huella. Fíjense de dónde y cómo viene esto de la creación, ¿no? Para que pueda trascender en el tiempo, no necesariamente con un hijo, sino con otras cosas. Y lo que no se nombra muchas veces en esto heredado es el dolor que transita la mujer ancestralmente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por mandatos y que pusieron en este caso a la mujer como que de esto no tiene que ocuparse, esto no se dice, de esto no se hace, la mujer solamente tiene creación si da vida, si, si da vida con un hijo, o sea, no solamente si crea en su vida otras cosas, o sea, no las resignifican desde ese lugar. ¿Por qué? Porque solamente estaba conectada muchas veces antes, ¿sí? Con la creación de vida con un otro. ¿Mm? Ya vemos que hoy no es así. Hoy tenemos el Día de las Madres, que fueron mamás biológicas, y el Día de las Madres también se puede nombrar, ¿sí? Aquellas personas que también deciden darle calor y crear, ¿no? Ese hogar como más lo decidan. Eh, Hoy eso ya no es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos, pero sí en algún momento lo fue. Y eso que en algún momento lo fue, lleva cargado muchos silencios, muchos mandatos, miedos, formas de amar, ¿no? Porque depende de cómo percibimos el amor en nuestras primeras etapas,
es como vamos a poder brindarlo a nosotros mismos y a los demás. Y esa forma de amor es la que muchas veces nos llevan a una pulsión de muerte, ¿no? En este caso, las adicciones. Volvemos a la primera parte, que son la parte del abandono, ¿no? Cuando la persona se abandona absolutamente y empieza a tomar la pulsión de muerte. Ahora, las heridas femeninas que son heredadas, ¿m? Muchas veces por madres, por abuelas, ¿sí? Que han estado en situaciones muy difíciles. Recordemos que hace muchos años, bueno, teníamos guerras, situaciones de violencia, ¿no? Muy fuertes. Ahora también, pero ahora se salió más a la luz, ahora está permitido hablar. En ese momento no había forma, no había manera, no pertenecías al clan, quedaba excluido del clan familiar, la mujer que se separaba, por ejemplo, la mujer que tenía como decisión salir al mundo y no ser mamá, o sea, ya era mal vista. La sobrecarga que tenía a, a nivel emocional, la sobrecarga que había de tener que cumplir, ¿no? Y obligarse a cumplir para poder continuar con ese hogar y poder darle, ¿no? Todo lo que necesitaba el proveedor, en ese momento, bueno, el marido, el proveedor, entonces se sometía una y otra vez a situaciones y circunstancias no deseadas. No tenía posibilidad de hablar. Y esa madre o esa esposa o depende del rol que haya cumplido, le hereda a sus hijas y a sus hijos inconscientemente lo mismo, no, de esto no se habla porque si se habla de esto es peligroso. Entonces nuestro sistema empieza a percibir el mundo desde ese lugar, a percibir el mundo que es un mundo hostil, con miedo, ¿no? Tenebroso. Cuando venimos con esos silencios heredados, ¿sí? Y no se despiertan porque siguen quedando, dando vueltas en ese inconsciente. Nuestra parte creativa, creadora, se obstruye, empieza a ser obstruida, ¿no? No puede fluir, no puede tomar el merecimiento, ¿no? La parte esta que es tan fundamental para la creación, ¿no? Abrirse para el merecimiento de todo lo que sea dadora de vida, para poder multiplicarlo, ¿no? Recordemos que la creación, la mujer, la energía femenina, tiene mucho de esto de poder crear a partir del merecimiento. Si esa mujer, si esa creadora de vida no se abre a ese merecimiento, ¿m? Porque tiene miedo, porque hay bloqueos que son inconscientes, hay roles, ¿no? Donde se situó en el momento donde hoy, en su sistema familiar, donde está siguiendo un rol heredado, no va a poder desde ningún aspecto conectarse con eso. No se lo va a permitir por miedo. Entonces, al desbloquear, al poder hacer esa regresión inconsciente a ese momento, para poder despertar de dónde vienen, a quién le está siendo leal, ¿Mm? ¿Qué tiene miedo? Al desprendimiento de quién, si no me van a, o sea, el inconsciente no funciona de la misma manera que el consciente, ¿no? Sabemos todos que tiene mucho que ver con esto que no se mueve, no se movió, se quedó ahí, se quedó silenciado, y a partir de ahí vemos que nuestra vida empieza a ser obstruida por esos miedos, ¿sí? Por esos mandatos que se fueron silenciando. ¿Sí? Cuando hacemos ese despertar y podemos desbloquear toda esa energía, toda esa manera
de ver el mundo, ahí empieza a aparecer la creación. Ahí empieza a aparecer la parte más hermosa y necesaria para el mundo y para poder continuar para dar más vida, ¿no? Y en esas mujeres que han estado muchos años sometidas bajo esos patrones, ¿no? Que hoy no son necesarios, que hoy no es necesario, digamos, hoy no se necesita eso para estar con vida, ¿sí? En su momento fue necesario, en su momento tenía que hacer la persona o la madre, tenía que cumplir con eso, porque no había manera, no había forma. Era un momento que seguramente que esto tiene mucho que ver con el contexto social de donde nació, de donde se vino. Por ejemplo, si una persona, eh, les voy a dar un ejemplo cortito, una paciente que he tenido que, bueno, se ha criado en un lugar, un orfanato, y anteriormente al orfanato su mamá había estado en un prostíbulo, ¿no? Un prostíbulo era una persona que tenía, se tenía que obligar a vender, digamos, su cuerpo, digamos, a poder prostituirse para poder darle de comer a su hija. ¿Mm? Esta persona venía de otra madre, donde la había abandonado, donde había quedado expuesta, ¿no? Ante situaciones y necesitaba salvarse. Y para salvarse no solamente en un ámbito económico, sino en su ámbito emocional, ¿sí? Volver a sentir el refugio, volver a conectarse con la parte emocional, la parte sexual, era muy importante porque conectaba la parte emocional como algo que se activaba, que necesitaba para sobrevivir, y ahí quedaba envuelta la persona. Entonces, esta persona que finalmente fue criada en un orfanato, porque luego la pudieron sacar de ahí, eh, finalmente pudo mirar toda esa historia con amor, ¿no? Su mamá había quedado con mucho resentimiento con su mamá, había quedado con un dolor muy profundo a través del proceso que ha tenido que vivir, ¿m? En su vida. Y estas circunstancias, situaciones que ha nacido, que ha tenido que vivir, eran necesarias. En este caso, esa persona pudo darse cuenta, tener ese cambio, tener ese despertar y poder resignificar esto, ¿no? Atravesar ese dolor era necesario para poder despertar hacia una nueva mirada con el mundo y hacia una nueva mirada con el merecimiento, ¿no? Recordemos que el estar en situaciones tan hostiles, ¿sí? De tener que estar esclavizada, una mujer dentro de un ámbito así, no tiene opción. O sea, su cerebro queda totalmente capturado por el miedo, por situaciones que está todo el tiempo en un sistema nervioso alterado, ¿no? Un sistema nervioso colapsado. Claramente que la creación, la creatividad y todo lo que tiene que ver con el merecimiento no se puede tomar con un sistema nervioso así. Así que esta persona, que es su hija, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de poder resignificar esto, inclusive ahora está escribiendo un libro de toda su vida, ¿no? Eh, y esta persona pudo resignificar, pudo decirle sí a la vida, agradecer, digamos, ese proceso, y mira cómo en ese libro, ¿no? Empieza a tener un nacimiento, una creatividad, ¿no?
una manera de dejarle algo al mundo a través del proceso vivido. Y eso también tiene que ver con la sanación, en este caso, ¿no? Como la sanación y el despertar, la creatividad y la creación empieza a aparecer. Y el mundo necesita de eso. Entonces, en este día tan especial, se resignifica todo lo que tiene que ver con la creación, ¿sí? La creación de vida en muchos aspectos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito acá. Cuando una hija ocupa el lugar de madre. ¿Mm? Cuando una hija ocupa el lugar de madre, porque no le queda opción, a partir de una cierta edad, empiezan a suceder situaciones donde inconscientemente aparecen las primeras partes donde esa niña tiene que estar en el resguardo de su madre y en vez de concebir de su madre y de su padre, en vez de concebirlo, sentirse protegida, se siente justamente lo contrario, ¿no? Puede aparecer a través de el rechazo, el padre no disponible, la madre no disponible emocionalmente. Entonces, de alguna u otra manera, tiene, ¿no? Para poder sobrevivir a crear, ¿no? Situaciones y circunstancias que la hacen correrse de lugares, ¿no? De su rol inconscientemente. Entonces se empiezan a gestar en las primeras etapas, ¿sí? Sea porque lo que fuese, si la madre no estaba disponible porque trabajaba, porque o estaba muy ocupado con su padre, con su pareja, o tenía problemas, o la mayoría de las veces han pasado situaciones que, bueno, o tenían familiares con muchas situaciones de enfermedades. No había un punto exactamente para decirles algo tan trágico porque no estaba disponible o porque era así, porque la madre tenía que ocupar este rol y la hija tenía que hacer esto. Y entonces la hija en este aspecto toma un lugar, un rol, ¿sí? Que quiere, para hacer un equilibrio, quiere estar ocupando, sin querer, ¿no? Inconscientemente el lugar de mamá. Y ahí, en las etapas, cuando empieza a ser más grande, cuando se empieza a desarrollar, al tomar un lugar que no le corresponde, el rol que no le corresponde, lo empieza a trasladar en su campo, ¿no? En sus sistemas que quiere crear, sea pareja, una familia y demás, empieza a seguir ocupando el mismo lugar, ¿no? Porque es el lugar familiar, el lugar conocido. ¿Eh? Si mamá echaba a papá, por ejemplo, porque no sé, porque el padre se emborrachaba o porque muchas veces sucede eso, ¿no? Padres que son adictos y madres que tienen que sostenerlo todo y para poder sostener el hogar, para poder sostener la familia, ¿no? Tienen que estar haciendo y cumpliendo una energía masculina también para compensar todo eso. Entonces, a partir de ahí se crea una visión de la mujer, ¿no? Donde tiene que estar cargando, 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 ¿sí? Ahí es donde empiezan a aparecer las adicciones, ¿no? Porque al silencio, todo lo que no es dicho, todo lo que, los secretos familiares, la culpa y demás, o se tiene que ir para un lado, para una pulsión de muerte, ¿no? Sea con la adicción al alcohol, adicción a diferentes cosas, a personas, no estar en relaciones involucradas en relaciones muy tóxicas que no pueden salir, están muy envueltas eh, continuamente en la misma narrativa. ¿M? Entonces, cuando se corren el rol, cuando se pierden de ese rol, ocupan un lugar donde su parte queda absolutamente descolocada y empiezan a conectarse, a vincularse desde ya, desde ese lugar. Entonces no hay una manera, ¿sí? Si esa persona repite muchas veces lo mismo, los mismos vínculos,
las mismas, se vuelve a repetir el que tiene que estar proveyendo, digamos, a una pareja, tiene que estar dando todo el tiempo y dando y dando y dando, y no puede conectarse con su creación, porque al tener que dar se está rompiendo su energía, se está obstruyendo esa energía para poder abrirse al merecimiento, al recibir, al cuidado personal, ¿no? El cuidado personal en cuanto a la parte física, a la parte emocional, poderse hablar desde una mirada más compasiva, ¿m? A poder salir a crear con, con paz, con tranquilidad, sin tener que estar con ese sistema nervioso obstruido por historias atrapadas y por seguir ocupando roles que no le pertenecen, que ya no son necesarios, pero que se siguen repitiendo. Es fundamental poder nombrar todas aquellas heridas, aquellos silencios, todas aquellas cosas que muchas veces quedan atrapadas en ese inconsciente y vuelven a aparecer repetidas veces en la vida que están llevando, ¿no? Se acostumbran inclusive, se acostumbran a que no es importante el cuidado, a que no es importante. No, total, no soy tan importante, no, total tengo que estar dando, porque si no doy, me conecto con la insuficiencia. Entonces se empieza a romper esa energía, se empieza a quebrantar, y ahí es donde empiezan a aparecer, ¿no? Se le deja lugar para decir, bueno, total, eh, si esto es así, entonces el daño se puede ser más profundo y más severo y tomo las drogas, tomo el alcohol, tomo todo aquello que daña absolutamente toda esa parte. No soy digna de tener y recibir, de poder brindar un amor sin culpa. Recordemos que la culpa es totalmente opuesta al amor. Alguien que está accionando desde un lugar de culpa, lejos está del amor. ¿Mm? Una carga invisible que muchas veces, si no se identifica y se hace una resignificación de esa culpa, ese amor que es queriéndolo dar desde un lugar sano, desde un lugar bueno, no va a ser bien recibido, va a ser exigido después. ¿Mm? Se brinda una dinámica muy descompensativa, digamos, porque aparecen ahí las cuestiones que más adelante, en ese momento no se ve, pero más adelante obstruyen el fluir de la vida y de lo que son los vínculos, ¿no? Vínculos, ¿por qué? Porque los vínculos son lo que tenemos básicamente como algo primordial para poder tomar la vida, el mundo, para poder compartirla. ¿M? Y una persona que está con una energía obstruida, ¿no? Por aquellas cuestiones que no se han resuelto, que no ha podido conectar con su amor personal, identificarlo, tenerlo en ser compasivo, ¿no? No va a poder tener vínculos o fluidez en todo lo que lo rodea, tanto en lo laboral como con los hijos, con su madre. ¿Sí? Por eso es la importancia de poder resignificar esta primaria parte, ¿no? Esta primordial parte que es el vínculo con mamá y con la vida, ¿no? Muchas veces detrás de una adicción hay un amor profundo que no encontró camino. ¿M? La recuperación y la reconciliación con la vida van de la mano, ¿sí? Van de la mano. O sea, no están separadas, ¿sí? No están separadas, están juntas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que están juntas, no pueden separarse, ¿sí? La vida
Y mamá es primordial. No quiere decir esto que si he tenido situaciones con mi madre dolorosas, que las tenga que tapar, que las tenga que anestesiar. No quiere decir eso. Quiere decir que hay que, sí o sí, tenemos que hablarlas, tenemos que compartirlas, tenemos que sentirlas en el cuerpo inclusive, sentirlas, pero sin bloquearlas, sin anestesiarlas, porque una vez que el proceso se empieza a vivir y a resignificar, ya estoy haciendo una etapa muy primordial, ¿no? Que es esto de poder verme como un adulto independientemente de esa madre. Ya empiezo a conectarme y a tomar la vida y dejar de culpabilizar, ¿no? Toda esa parte primaria. ¿M? Porque ya si hoy la persona está viviendo es gracias a esa vida, sea como fuese, no hay, o sea, si la madre hasta la pudo haber abandonado o abandonado a la persona, ya le brindó la vida, estuvo 9 meses de gestación, ¿sí? Un parto, no digo que es lo mejor, pero hay que decirle sí a todo como fue. Para tomar la vida es necesario decirle sí a todo como fue, aunque duela, mirarlo el dolor, no negarlo, mirarlo con amor, poderlo observar, poderlo saber que adentro de ese individuo va a poder resentirlo en diferentes circunstancias de la vida, pero ya no identificarse con eso, para poder resignificar y tomar la vida y poder salir al mundo. ¿M? Y dar más creación, desde una creación sana, saludable, amorosa. Si en la casa muchas veces la comunicación fue hostil, el inconsciente toma también mucho de lo que tiene que ver, ¿no? Con esto de la amorosidad, ¿no? Del respeto o de poder respetarse a uno mismo, ¿no? En la comunicación de cómo me trataron, de cómo me hicieron sentir. Finalmente, cualquier ser humano se va a acordar tanto de de qué le dieron, sino de cómo lo hicieron sentir. Eso es primordial. Como, depende de cómo te hicieron sentir o es como percibiste la narración y la narrativa esto de la historia. Si al niño hubo mucho maltrato en la adolescencia y demás, bullying o lo que sea, ¿sí? Es muy probable, ¿m? Que esa persona, ese individuo, esté con mucho resentimiento con relación a la vida. ¿Por qué? Porque tiene que de alguna manera resignificarlo. Y muchas veces es de una manera que no da vida, que es pulsión de muerte, ¿no? Entrega el resentimiento al mundo de lo que tiene, pero también se daña a sí mismo. Dejar de luchar contra uno mismo, ¿m? Asumir la propia historia, tomar a mamá y a papá tal como fueron, salir del juicio, recuperar la dignidad, qué importante, la humildad para poder identificar, la humildad para poder poner en su tamaño justo ese ego, ¿m? Entre el ser el individuo y la creación mayor. La creación mayor donde estamos habitando. Si no tuviéramos una creación mayor, que es de donde estamos, las plantas, el oxígeno, el sol, ¿sí? La vida no podría continuar. Así que para que el individuo pueda establecerse y tomar la vida, es necesario tener esa humildad para poder conectar con la creencia de que sea, que hay algo mayor, que hay algo mayor. Entonces ahí empieza a aparecer
suelto el control, ¿no? Todo que es muy típico de los programas de 12 pasos, soltar el control, dárselo, enviárselo a algo superior y demás. ¿Y para qué? Y justamente para la humildad, para la aceptación, entregar un servicio, ¿no? Conectado con un amor que fluye, no desde la culpa, no desde tengo que, no, con un servicio a la humanidad, sea el trabajo, lo que la persona haga, ese servicio a la vida, ¿no? Tiene que estar vinculado con un amor sano. Y si esa persona empieza a tener una resignificación de la primordial parte de la vida, que es la creación, que es su mamá, todo empieza a mejorar, todo empieza a mejorar. Sanar, recordemos que nunca es cambiar el pasado, pero sí es dejar de pelear con ese pasado. Y ahí es donde cambia la dinámica o esa narrativa interior. Honrar a las mujeres del sistema, sean abuelas, ¿no? Eh, bisabuelas, tías. Muchas veces ha cumplido un rol de mamá, una tía, o ha cumplido un rol principal, una abuela. Y seguramente que en esas mujeres han tenido cosas muy hermosas que han dejado. Eh, Han dejado como semillita para decir, bueno, esto sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una abuela, que ya falleció, una bisabuela, era directora de un colegio y ella me ha enseñado, cuando era muy chiquita, me sentaba a hacer, a estudiar, a hacer cosas. Y esa parte de mi abuela, que con su amorosidad y demás, era una parte que a mí me quedó hermosamente sellada dentro. ¿Para qué? Para poder tomarla y poder sentirla desde ese lugar. O sea, no, con esto te quiero decir que no te quedes con todo lo negativo del ser humano que ha tenido que transitar o ha estado en una etapa, sino que siempre ese individuo, además de dar la vida, tuvo una vida y tuvo un proceso. Y estar siempre mirando el resentimiento o estar siempre mirando desde esa óptica, lo vamos a tener muy claramente cuando no nos podamos vincular. Y ahí vincular desde forma sana, saludable, desde la interdependencia de cada uno. Y tener que estar recurriendo, ¿no? En este caso, bueno, estamos el alcohol o las drogas o situaciones caóticas, no poder estar en conexión con la vida. Una mujer creadora de vida no es la que nunca cayó, es la que pudo transformar el dolor en conciencia. Y eso es algo que básicamente transformar el dolor en conciencia, ¿m? Es lo que nos permite seguir teniendo o haciendo más creaciones desde un lado sano, desde el placer, desde un placer saludable, ¿no? Desde la hiperexigencia que obstruye automáticamente a una energía, a un ser humano, ¿no? Que está con su energía femenina y su energía masculina. Recordemos que por naturaleza, los hombres eh, también tienen su energía femenina, por naturaleza. La energía femenina del hombre la puede desarrollar, ¿sí? Más o menos. Hoy por hoy hay hombres que cocinan y antes era, ay, está cocinando un hombre, no, es imposible. Hoy por hoy los hombres son creadores también en su energía. Cocinan, tienen grandes ideas amorosas, están conectados con la parte emocional, que antes no se podía. Tenían que estar obstruyéndola porque tenían que ir a cazar, por ejemplo. Entonces, un hombre que va a cazar no puede estar conectado con la parte energética femenina porque se va a derretir, o sea, no puede ir a matar un animalito y para llevarlo a comer para que coman su familia.
porque de alguna manera tienen que estar creando, digamos, y obstruyendo su parte emocional. Gracias a la parte de la energía femenina, sea mamá, sea la creadora, la que estuvo el primer contacto emocional, empieza a ser visible y a decirle sí también a esa parte vulnerable de los hombres, ¿no? Esa parte vulnerable que tiene que ver con la parte emocional, que tiene que ver con que los hombres lloran, sí, los hombres sí pueden llorar. Antes, muchas veces se le decía, no, si llorás, no vas a ser hombre. No, si llorás está bien. Ser hombre, un hombre que llora, está conectando con mamá, con su energía sana. ¿M? Está conectando bien con la vida. Y esto es primordial tenerlo en cuenta en el momento de comprender de dónde viene la creadora de vida, el decirle sí a la vida, sí a las emociones, el nombrar lo que dolió, el poder resignificarlo para poder seguir creando más vida, pero desde una fluidez más sana. Por eso es tan importante ocupar el rol y el lugar que cada uno tiene que ocupar y no estar repitiendo inconscientemente, ¿m? El rol primario, que es muchas veces heredado, muchas veces, la mayoría, biológicamente también. Y si el pensamiento y si la narrativa tiene la misma narrativa, biológicamente también no se puede cambiar esa narrativa. Lo que se hace se transforma. Y ahí empieza a ser una creación de vida real. ¿M? De vida real, digamos, de vida, de pulsión de vida, ¿no? Ya está más lejos de la pulsión de vida. Bueno, eh, les iba a compartir ahora el cierre para venir a preguntas y respuestas, creo que ya estamos en hora. Y el cierre que les decía es cortito, es chiquito, como para que quede dando vueltas. Y tal vez la mujer creadora de vida sea aquella que logra transformar el dolor heredado en conciencia para las próximas generaciones. Entonces, por esto me gustaría cerrar para que quede ahí dando vueltas, no tan extenso, y que se pueda tomar esta conferencia, ¿sí? Como algo que resignifica no solamente a la mamá, a la creadora de vida, porque venimos de ahí, todos estamos con vida gracias a eso, sino también para aquellas mujeres que están continuamente creando, ¿sí? Y que también tienen una parte maternal dentro de esta parte de la vida que están tomando, y no necesariamente tiene que ser a través de ser mamá biológicamente. Así que podemos pasar a preguntas y respuestas y muchísimas gracias.